presenciales y de una reunión que se registró anoche en Casa Rosada entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, porque allí está el eje político de un debate que se mantiene entre Nación y Ciudad de Buenos Aires. Berito, a ver, ¿qué pasó en esa reunión entre Trota y Alberto Fernández? En principio se empezó a definir el aspecto vinculado estrictamente con las clases presenciales del decreto de necesidad de urgencia, que obviamente incluye otras actividades y otras restricciones vinculadas precisamente con esta nueva etapa que se inicia a partir de mañana, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Este conflicto que persiste, no se acercaron posiciones, hubo algún gesto, así lo señalan desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como un gesto de acercamiento. Esta decisión o esta propuesta de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, de presencialidad de alguna manera restringida y que concurran al aula todos los chicos, pero que los últimos años de la secundaria concreten clases virtuales. Claro, Rodríguez Larreta había dicho que iba a acompañar las medidas, pero el tema de la presencialidad aparentemente no lo va a acompañar. Exactamente. En realidad de la virtualidad, ¿no? Exacto. De hecho, persiste el reclamo en la Corte Suprema. Recién Néstor contaba los detalles a propósito de la resolución del procurador interino Eduardo Casal. Otro tema para analizar, me refiero a los aspectos políticos de la resolución que tomó Eduardo Casal. Pero el escenario concreto es que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ayer fue muy contundente, se reunió con intendentes, dijo que el objetivo no es seguir aumentando las camas de terapia intensiva, sino ponerle un freno a los contagios y evitar que colapse el sistema sanitario. Entre las medidas que sostienen y coinciden el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional está precisamente la restricción de la presencialidad en las escuelas, porque reiteran los datos que ya eran muy contundentes en esta nueva etapa. Los contagios aumentaron sobre todo entre los más chicos, más aún entre los adolescentes que tienen una movilidad mucho más independiente. Allí hay como una dualidad. Por un lado, el gobierno de la ciudad mantiene justamente que los contactos entre los más chicos no aumentaron, y otro dato más que fue muy discutido en los últimos días, que es que los más chicos van a la escuela de cercanía, que no usan tanto transporte público, por lo tanto en ese sector no estaría focalizado justamente el mayor contagio. Nación advierte lo contrario y además suma el tema de la circulación. Lo que pasa es que es como un diálogo de sordos en realidad. Por un lado, el gobierno de la ciudad insiste con que los contagios no se dan dentro de los establecimientos. Nación y provincia de Buenos Aires dicen sí, coincidimos en que los contagios no se dan dentro de los establecimientos porque se respetan los protocolos. Abro un paréntesis, de todos modos hay muchos chicos contagiados y docentes y auxiliares docentes que también contrajeron coronavirus. Pero al margen de esto, lo cierto es que la provincia de Buenos Aires y Nación dicen, es cierto, los contagios no se dan dentro de la escuela, pero la movilidad que genera la escolaridad provoca que estén más expuestos al contagio. Muchas veces no en el transporte público, sino las actividades sociales que derivan precisamente de que haya presencialidad escolar. Pero yendo al análisis político ya sobre el final, en esta oportunidad Alberto Fernández se reunió en la semana con Rodríguez Larreta y se reunió anoche con Trota. Y se reunió anoche con Trota y hubo una publicación a través de su cuenta de Twitter precisamente del ministro de Educación de la Nación, insistiendo con este concepto en el que coinciden no solamente el presidente Alberto Fernández, Trota, Kicillof, Larreta, los gobernadores, los intendentes. Lo ideal es la presencialidad, pero también es cierto que en el contexto de la pandemia, la presencialidad debe ser, como insisten desde el Ministerio de Educación de la Nación, debe ser administrada. No sé si tenemos el posteo para compartir de Trota, porque fue muy contundente precisamente sobre cuál es la postura del gobierno nacional a propósito de la presencialidad en el contexto de la segunda ola de contagios. Vamos a compartir ese posteo en un ratito nada más. A ver, ahí está, ya lo tenemos. A ver ahí está, bueno. Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación. Argentina es el país que tuvo el inicio del ciclo lectivo con mayor intensidad en toda América Latina, gracias a la construcción colectiva impulsada por el Estado Nacional y acompañada por las 24 jurisdicciones y la comunidad educativa. Hace referencia precisamente a estos consensos en los que avanza el gobierno nacional con los gobernadores, y en este sentido sigue un hilo de tuit Trota y agrega: recorrimos todo el país para construir esos consensos.
Todos queremos a nuestros chicos y chicas en las escuelas porque sabemos de la importancia de la presencialidad, pero debemos ser claros respecto de la gravedad sanitaria que estamos transitando en el AMBA. Y esta última frase es la que tenemos que prestarle más atención. Porque gravedad sanitaria en el AMBA. Gravedad sanitaria en el área metropolitana de Buenos Aires, ese es el conflicto. Y bueno, en principio lo que hay que decir también es que avanza este tema de todos modos en la justicia. Prestémosle atención a la resolución que tome eventualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en este contexto algunos pensamos, bueno, va a quedar de alguna manera desactualizada, teniendo en cuenta que vence el decreto que generó este conflicto judicial. Bueno, evidentemente las restricciones van a continuar. Más de trota, la discusión de fondo no es presencialidad sí o presencialidad no. En el marco excepcional de la pandemia es fundamental priorizar la agenda educativa, que es lo que nosotros estamos haciendo. El posteo, la publicación, el hilo de tweets de Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, que cuando publicaba esto ya había tomado nota del dictamen del procurador interino Eduardo Casal, que además hizo un análisis pedagógico, sanitario, legal, en un contexto en el que, bueno, sabemos que Eduardo Casal está en un escenario complicado porque se está debatiendo precisamente la reforma del organismo que él interinamente encabeza. Seguimos de esta manera en la mañana.